Bueno, entonces en este, en esta oportunidad vamos a desarrollar este tema de la compulsión en el proceso de rehabilitación. Nosotros la compulsión normalmente la asociamos con, con esa conducta que a veces reflejamos por esos actos sobre los cuales la persona ha perdido el control. Los asociamos también con esas conductas que se vuelven ciclos en nosotros, las cuales a veces no podemos superar o que hemos perdido como esa voluntad sobre ellas. Entonces, dentro de esas conductas sobre las cuales nosotros no tenemos como una regulación, digamos que para eso está la fundación. Y no solamente la fundación, como ofreciéndonos un lugar a nosotros no solamente la fundación nos ofrece a nosotros un lugar, sino que también nos ofrece a nosotros unas herramientas sobre las cuales nosotros podamos identificar el grado de compulsión o simplemente la presencia de esa compulsión en nosotros. Entonces en la fundación se utilizan las cosas que para nosotros a veces no representan importancia o que para nosotros a veces no tiene un significado o no tiene un motivo o un sentido, pues nosotros aplicar las herramientas. Para nosotros a veces es importante, digamos que le digamos que no a la droga. Y hay hasta frases que dicen que nosotros le digamos no a las drogas. Pero cuando nosotros le debemos decir que no a otras cosas, pues a veces nosotros no le encontramos el significado a eso. A veces para nosotros representa una dificultad, pues nosotros aplicar esos términos sobre cosas las cuales nosotros a veces no reconocemos que pueda venir esa compulsión hacia el proceso de nosotros. O sea que hay cosas que nosotros decimos que no representan un riesgo para nosotros y que eso pueden ser las cosas más normales para nosotros, pero pueden representar que se desarrolle esa compulsión. Entonces, esa compulsión que es que nosotros a veces perdemos el control sobre nuestros comportamientos. Es como cuando nosotros hablamos de la parte instintiva de nosotros, en la parte espiritual de pronto hablar de la parte natural de nosotros, la parte terrenal, la parte impulsiva, digamos frente al carácter, pues la parte impaciente de nosotros, la parte irritable, cuando nosotros no podemos lidiar con algunas cosas, porque para nosotros en ese momento no representa una importancia o no hemos logrado interpretar la importancia que tengan algunas cosas y nosotros sobre esas cosas digamos que no modificamos algunas conductas. Todavía no enlazamos, todavía no enlazamos las herramientas con esos comportamientos. Entonces a veces no reflejamos la necesidad que existe entre, entre la compulsión en sí, como nosotros la vemos cuando está avanzada, a la compulsión cuando está iniciando. Y la compulsión cuando está iniciando puede ser la misma compulsión, o sea, puede tener los mismos riesgos de una compulsión cuando ya está avanzada.
Y eso es lo que a veces a nosotros como personas se nos hace difícil entender eso. Para nosotros a veces, para nosotros a veces representa mucha diferencia una copa de alcohol, de trago. Para nosotros a veces eso no representa ningún riesgo en el proceso. Para nosotros a veces lo que representa un riesgo en el proceso es, digamos, la sustancia con la que nosotros tuvimos mayor adicción. Digamos que a nosotros, cuando nos dicen que no a algo, pues nosotros ahí no vemos que nos están ayudando a la compulsividad. Cuando nosotros no reconocemos que tenemos que trabajar constantemente esa compulsión, desde el rol que nos toque a nosotros como residente o como familiar, cuando no tenemos presente que nos están trabajando esa compulsión y que nos están ayudando a templar esas emociones frente, frente a cómo yo debo abordar un proceso, pues yo ahí puedo estar menospreciando, digamos que los aportes y la construcción que se pueda dar para yo disminuir una compulsión que a veces yo no sé cómo inicia, que a veces yo solamente sé cómo se ve cuando está avanzada. Nosotros conocemos los daños, pero solamente cuando están avanzados. Y asimismo nosotros conocemos la compulsión. Nosotros conocemos la compulsión cuando estábamos flacos, cuando ya no nos controlábamos, cuando ya ningún consejo lo recibíamos, pero debemos ver hasta en los detalles más pequeños una compulsión queriendo, queriendo salir o queriendo desarrollarse en nosotros. Y eso a nosotros no nos debe generar como algo que nos impida a nosotros, digamos que disfrutar de muchas cosas, pero sí que nos tiene que alertar a nosotros sobre cada cosa que se nos presenta a nosotros y cada cosa que va a entrar a ser parte de la vida de nosotros. Y entonces eso es algo en lo que a veces nosotros ignoramos porque pensamos que podemos minimizar algo. Y a veces no nos gusta porque pensamos que cuando nos ponen a ver los detalles de las cosas y cuando nos ponen a fijarnos en cosas pequeñas, pues a veces pensamos que nos la vamos a pasar toda la vida en la fundación. Por lo menos a mí me pasaba eso. Cuando yo decía, no, pues yo aquí vine fue a trabajar nomás el consumo y yo sé que si yo trabajo el consumo y dejo de consumir un año, ya no lo vuelvo a probar. Y no quería que me hablaran de nada más porque si me hablaban de algo más y yo lo aceptaba, entonces pensaba que eso me iba a traer a mí más tiempo y yo con esas ganas compulsivas de salir de la fundación. Yo con las ganas compulsivas de solamente aceptar algo que se me veía avanzado, pero no quería aceptar cosas pequeñas que me hacían a mí, digamos, ser afectado y ser llevado a una compulsión, digamos, evidente. O sea que para nosotros a veces la compulsión solamente es cuando cambia nuestra parte física por medio de nuestros hábitos. Por lo menos nosotros queríamos ser como la persona que consumía, pero que no se le notaba. Nosotros a veces queríamos ser como la persona que consumía, pero que no perdía su trabajo. Y aún en la fundación a veces uno piensa así, no, pues yo sí quiero seguir el consumo, pero así como ese que consume lo mismo que yo, pero que la controla. Yo quiero ser así como ese
que puede estar mal, pero no se ve mal. Entonces la compulsión no solamente es cuando está avanzada o cuando se exterioriza, sino que la compulsión puede venir de cualquier manera y que viene de una manera en la que nosotros a veces estamos acostumbrados a ignorar y nos llega a nosotros de una forma en la que nosotros pensamos que no nos debemos cuidar. Porque cuando vemos algo que no es droga, pensamos que podemos hacer como nosotros queremos. Y eso es algo que en algún momento se presenta, yo creo que a cualquier persona. Entonces, pues ese es como mi aporte para ir introduciendo al tema pues desde el punto de vista y también desde lo que yo he vivido en, en el proceso también, de que a uno a veces se le hace fácil ignorar ciertas cosas que no son droga, pero pues nosotros no nacimos tampoco con una dosis, pero sí hubieron cosas que nos motivaron a tener comportamientos relacionados con el consumo de drogas y que no se deben ignorar porque son conductos y son canales que nos llevan a nosotros a un mal estado y que ese mal estado físico primero empezó fue con tener en malas condiciones comportamientos, costumbres, pensamientos, con tener entornos para nosotros dañinos, con tener consejeros para nosotros que no nos aportaban al proceso y porque no podíamos defender lo que nos enseñaron de pronto en nuestras familias, porque no seguíamos consejos y todo eso se fue reflejando hacia un estado, digamos, más evidente, pero que lo que tenemos que tratar también es algo interno. Entonces, pues ese es mi aporte. No sé si alguna de las personas que se encuentran conectadas quiere dar un aporte en las fundaciones. Por ahí está conectado el líder Leonardo, está el apóstol Matías, Cambia tu vida. Entonces no sé si de pronto tienen algún aporte. Sí, señor. Bien pueda dar, bueno. Un segundo, mi líder. Bueno, buenos días a todos. Estamos hablando en esta escuela de sabios acerca de la compulsión en el proceso de rehabilitación. Pues quería participar diciendo que a veces tenemos actos de irresponsabilidad en los que nos vemos involucrados diariamente, ¿no? Que son generados por esta compulsión. Por compulsión puede ser hasta por las emociones, los sentimientos, los pensamientos, hasta por la comida, ¿no? Cuando aceptamos que estos pensamientos lleguen a nosotros y no somos capaces de alejarnos de esos pensamientos incisivos, de esos pensamientos obsesivos, estamos dejando que la compulsión y que ese acelere que sentimos por las cosas que, o sea, por las cosas que nos generan incertidumbre, dominen nuestros días y dominen nuestras ideas, ¿no? Estos pensamientos incisivos y compulsivos no nos ayudan a dimensionar el malestar o el desacuerdo que generan en el entorno en el que vivimos, ¿no? Porque en el momento que estamos generando pensamientos de malestar y pensamientos que nos confundan, estamos como influyendo en nuestro entorno, ¿no? Estamos influyendo negativamente en nuestro entorno. Para poder manejar estos pensamientos, estas compulsiones, como estar un día tranquilos, estar pensando en el día de mañana, o por lo menos nosotros pensar en el café de mañana, en el devocional, pues no nos deja encontrar esa paz que necesitamos para poder vivir nuestro proceso.
Cuando alejamos nuestra culpabilidad o cuando alejamos la responsabilidad acerca de estos sentimientos, estamos como quitándole la posibilidad de una vida diferente y del cambio que necesitamos dar en nuestro proceso de rehabilitación. Entonces debemos aprender a pedir ayuda, debemos saber buscar orientación, preguntamos por qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer cuando lleguen estos pensamientos de compulsión o cuando lleguen estas emociones compulsivas a nosotros para no empañar con actitudes negativas nuestro crecimiento en el proceso? Estas cosas hay que tenerlas claras, ¿no? Porque nosotros todos los que estamos acá tenemos una vocación que debemos analizar para poder así conocer nuestra conducta, identificar nuestros defectos, para que nuestra recuperación sea un camino en el cual podamos trabajar sin esperar nada a cambio, ¿no? Aceptar, aprender, hablar y callar son unas cualidades que debemos tener muy claras y muy presentes en nuestro proceso, ¿no? Aceptar cuando estamos incurriendo en alguna falla, nos aleja de la compulsión, nos aleja de estos aspectos negativos que empañan nuestra recuperación. Ese era mi aporte. Gracias. Buenos días, Alexander Arango, soy Alexander Arango. Pues mi aporte es la compulsión de pronto por la comida, de pronto por creernos productos ya terminados. También de pronto pues en el afán de pronto de ir a trabajar, de hacer dinero y pues no nos dejamos restaurar totalmente del Señor, que es lo más importante, porque pues a veces creemos que es un tiempo perdido, que un año, que es mucho tiempo, pero pues a la larga nos la pasamos por el desierto, dando vueltas y vueltas y nunca recibimos las bendiciones de nuestro Señor. Entonces es muy importante en Cristo, creer en Él y tener fe en Él y esperar para que así nos edifique como personas y nos revele nuestros frutos y pues que no nos preocupemos por el mañana, que vivamos el presente, que vivamos el hoy por hoy y pues acompañado de la familia y acompañado más que todo de la fe, vamos venciendo todos esos obstáculos de la drogadicción. Ese sería como mi aporte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Ríos y pues yo tengo para decir que la compulsión es mayor frente a nuestros familiares porque nosotros nos dejamos llevar de esa confianza que ellos nos han brindado y así es mayor la compulsión que podemos sentir frente a nuestros pensamientos, acciones o deseos que tengamos. Eso es lo que quería decir. ¿Sí? Y la compañera María José va a decir va a dar otro aporte. Hablando un poquito acerca de lo que hemos estado hablando en el devocional, acerca de la historia de Marta y María, me parece que viene como muy ligado al tema porque Marta era una persona que estaba afanada y turbada. Entonces me parece que el estar afanado también es estar como en un estado de compulsión, ¿no? Aunque este estado de compulsión a veces se convierte en un estado inconsciente, esta actitud retrasa nuestro intelecto, nuestro conocimiento que es infinito. A veces estas voces que turban nuestros momentos hacen que sea inútil preguntarnos por qué y para qué estamos viviendo esto, ¿no? Entonces me parece que en estos momentos, cuando nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, cuando nos damos cuenta que estamos empañando nuestro proceso, como lo decía anteriormente, debemos estar dispuestos a leernos un libro, debemos estar dispuestos a llenar nuestras cabezas de nuevas ideas y de buenas ideas, ¿no? No andar en un mismo sentir en nuestro entorno divide a las personas. Entonces, por eso me parece que el estado de compulsión por cualquier, como dijera,
pues como así sea por los alimentos, por los pensamientos, por el sexo, por diferentes estados, pues me parece que estas compulsiones generan conflictos y divisiones, perdón. Entonces empezamos a comprobar en nuestra vida la inquietante manera y las ganas de vivir, ¿no? Cuando nos damos cuenta y cuando queremos aclarar los pensamientos y los sentimientos. Entonces, el saber esperar y escuchar a Dios y aceptar que toda experiencia que nos rodea, que toda experiencia que vivamos son para aspectos sanos, pues, para adquirir aspectos sanos, los cuales confirman que escuchar y esperar en Dios es la única manera de quitar la ansiedad y los malos pensamientos. Pues tengo claro que es de mucha bendición andar en la búsqueda de Dios, pues estamos dispuestos a despojarnos de todo, hasta de ideas falsas. Eso era lo que me había faltado por decir. Gracias. Buenos días, familia. Buenos días, apóstol. Nosotros estamos regidos por comportamientos innatos y otros vivenciales. Ahora, la compulsión es creada. Yo digo, bueno, me voy a escapar del hogar. Entonces empiezo a crear, a cranear cómo me voy a escapar. Yo soy compulsivo porque me voy a escapar, que es diferente a la impulsividad, que la impulsividad es el actuar sin pensar. Por aquí derecho, yo actúo y yo no pienso, a mí me regañan y entonces yo exploto, yo no pienso. La compulsividad es que yo pienso y actúo, craneo las cosas. Bueno, me voy a robar algo, entonces pienso a ver cómo, para que no me pillen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En la comunidad se presenta eso. Nosotros somos, pues, en parte impulsiva y en parte es compulsivo, porque nosotros craneamos y nos metemos en un mismo círculo y picando y picando y picando nuestras heridas y nuestras cosas, bregando a cambiar y estamos metidos ahí, craneando y craneando y no pasa nada, sabiendo que hay una solución muy simple, que a uno no le entrega las cosas a Cristo, uno no le entrega esa compulsión a Cristo, entonces va a seguir en su mismo círculo vicioso, dándole vueltas al ombligo, metiéndose en la cabeza los problemas, qué pasó esto, que le casa, que esto, que lo vaya, y vive martirizándose y craneando una cantidad de cosas en la cabeza, entonces salir de ese círculo vicioso, sabiendo que Cristo está esperando que nosotros le entreguemos toda esa compulsión, todo ese deseo de cambiar y que sanemos nuestro presente para que así podamos sanar nuestro pasado, porque si nosotros no le entregamos el presente a Jesús, esta compulsión que estamos viviendo ahora, entonces no vamos a nunca a tener oportunidad de que Él nos ayude a perdonar el pasado. Hay que perdonar el presente. Gracias. Buenos días. Un saludo muy especial para todos. Espero me escuchen. Bueno, es muy válida la apreciación que hace en este momento don Carlos, porque no estamos hablando de impulsividad. Muy válida la apreciación que hace el compañero Carlos ahorita, donde nos ilustra y nos está diciendo, es que una cosa, de hecho, muchas veces todos nosotros tenemos, también María José alcancé a rescatar algo cuando habló del acelere y me da risa. Todos por naturaleza somos acelerados y todos tenemos impulsividad, pero es muy válida la apreciación que él nos da
porque no estamos hablando de esos impulsos, aunque van asociados a aceleres, arrebatos, como lo expresó la compañera María José también. Tenemos que aducir algo y tenemos que entender algo. En este caso, la compulsión, y don Carlos lo dejó claro, o sea, a veces, pues podríamos decir, no pensamos y actuamos, nos aceleramos, viene un impulso, viene un arrebato, viene un acelero y actuamos. La compulsión no va de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué no va de esa manera? Porque es que la compulsión, y es más, tengo que hablarles y voy a ampliarles un poquito. Este es un tema que nos sugieren a nosotros, pero tengo que ampliarlo un poquito. Esto tiene que ver con un trastorno obsesivo compulsivo. TOC se llama desde el enfoque de salud mental, y entonces tiene que ver con esos pensamientos incontrolables y recurrentes que pueden derivar o derivan en una obsesión en la persona. Entonces es muy válido porque podría, don Carlos decía, yo estoy pensándolo, yo estoy premeditándolo. En este caso habló cuando hablamos de pacientes que están intramuros en una institución, de pacientes que están de forma involuntaria en una institución. Usted precisamente, muchas personas son intervenidas y son llevadas a un psiquiátrico, digámoslo así, a una clínica de salud mental, porque a veces este trastorno los ha llevado y no ha podido controlar sus pensamientos, se desbordan de alguna manera y los puede llevar a que enfrenten problemas más fuertes. Entonces, por eso las conductas son repetitivas y claro está que el tema, por eso vamos a tener la participación de ustedes, de las familias. De hecho, también hay invitados que nos van a acompañar, profesionales, porque por eso estamos tratando de ampliar el tema, ampliar la invitación, transmitiendo en Facebook Live, que ustedes nos escriban sus interrogantes. Son temas que nos postulan y con la unión de varias fundaciones, con la unión de varios participantes, pues vamos a tratar de transmitirle y de ilustrarle lo más claro el tema. Claro está, bajo el contexto o trayéndolo al contexto de las fundaciones de rehabilitación. El contexto es que usted está en un proceso de rehabilitación. El contexto es que usted está en este momento en un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas y que necesitamos estabilizar y trabajar varios componentes aquí, afianzar varios componentes aquí. Entonces, como para ir entrando en ese contexto, pues tratamos de ilustrar que la repetición incontrolable, esa compulsión, tiene que ver con esos pensamientos incontrolables y recurrentes. No fue, y muy válido, lo que aportaron ahora, no fue simplemente algo que fue producto del azar. O sea que esto tiene que ver con nuestra manera de pensar para también trabajar en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Y hay compulsiones, hay obsesiones aquí en la mente de los chicos y vamos a ir mirando, por eso hay clases, hay varios tipos de clases, está clasificada y van a haber personas que nos van a ilustrar, que nos van a enseñar y que nos van a exponer también el tema aquí, pero hay personas que esto se puede derivar en el diario vivir en la fundación. Pero antes de llegar allá y de seguir con los aportes, y aquí hay personas que están muy atentos a darnos sus opiniones y sus aportes para enriquecer el tema. No recuerde, esto es un grupo de apoyo llamado Escuela de Sabios, donde integramos familias, fundaciones y residentes en un solo espacio, donde intentamos todos crecer de manera conjunta, fortalecernos en los temas que cada uno de ustedes sugiere y plantea y que de aquí podemos sugerirles. Antes de seguir avanzando, queremos transmitirles un video que está en las redes, está en YouTube. Tratamos de rescatar un video y vamos a intentar a veces ilustrar algunos temas y algunos conceptos con este tipo de ayudas. Entonces voy a pedirle el favor allí a alguno de los muchachos que lo pueda tener y que ustedes pueden aquí rescatar.
Este video me dejó claridad y me pone a pensar con el tema pasado. Lo enlazo con el tema pasado en la Escuela de Sabios, que fue el acompañamiento familiar. O sea, el acompañamiento familiar. Y esta compulsividad es hereditaria en muchos de los casos. O sea, viene de manera biológica, viene de forma hereditaria en muchos de los casos. Y entonces aquí hay un psiquiatra donde él expone desde sus conocimientos, pues, y es un experto en compulsión y en el trastorno, en el TOC. Entonces, vamos a ponerlo, ustedes van a estar allí muy pendientes y me pone, y por eso valido que aquí también hay familias que esto ustedes se lo pueden enviar a muchas personas y que esta compulsividad, aunque se en este momento, desde la realidad, si me ayudan allí, ya te doy, Leo, terminamos el video, mi líder, y continúa usted ahí con el turno de la palabra, mi líder Leo. Ya le llego allí. Entonces vamos a tratar de, este video es muy corto, pero por eso le digo, valido este espacio, porque esto, aunque usted en su realidad lo está trabajando ahorita en la fundación, esa compulsión de la que nos mencionan y la que alguien dijo, ¿cómo trabajo mi compulsión? ¿Cómo trabajo esa área de mi vida? Alguien lo ilustró por el consumo de alimentos. En este caso no hemos llegado a hablar de la compulsión por la droga, cómo funciona, así como esos pensamientos incontrolables, también ese consumo de sustancias psicoactivas de manera incontrolable. Entonces ya vamos a llegar allá, pero también, aunque se aborda en la fundación, en este caso para muchos o para la mayoría, pues es un trabajo que se debe abordar también en la familia. Se debe integrar a la familia porque a veces viene de allí ese acelere, ese impulso que ustedes llamaron ahora, todo lo que podemos enmarcar, tenemos que trabajarlo en bloque de la familia. Y aquí estamos trabajando en bloque el problema, institucionalidad, familia y residentes. Entonces, vamos a mirar este video y ya continuamos exponiendo y con las intervenciones también. El doctor Manuel Alfonso Simón es psiquiatra y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en trastorno obsesivo-compulsivo, nos explicará los detalles de su tratamiento. ¿Qué es un trastorno obsesivo-compulsivo y por qué aparece? El trastorno obsesivo-compulsivo, como su nombre indica, es un nombre bastante descriptivo, también llamado TOC, que son las siglas que corresponden, se caracteriza por un pensamiento obsesivo, es decir, ideas imperiosas reiteradas que no se pueden vencer y que se tienen que repetir una y otra vez. Y en la vertiente de conducta, los rituales obsesivos, los rituales compulsivos, en los que tienes que comprobar una y otra vez, pues por ejemplo, que se ha cerrado la puerta, que no se te ha caído nada, lavarte las manos, generalmente un número determinado de veces. Entonces, aquí la razón no sirve, el paciente es un paciente que no es psicótico, que es neurótico, que entiende que eso no sirve para nada, pero sin embargo no puede vencerlo. ¿Por qué aparece? Es un trastorno biológico, generalmente hereditario. Hay un 20% de casos familiares que tienen clínica similar completa y en menor medida muchísimo más porcentaje. Es un trastorno biológico y por tanto es necesario el tratamiento farmacológico y es necesario el tratamiento psicoterápico. ¿Es efectiva la psicoterapia? Sí, lo es. A pesar de que, como hemos dicho, es un trastorno biológico, que hay un sustrato biológico y por tanto la farmacología es necesaria, sí que es importante que la persona que lo padece aprenda a manejar su situación y se beneficie de una serie de estrategias, no tratamiento psicológico o psicoterápico en cuanto a comprender, sino en cuanto a manejar el problema, sí que es útil. Y además es muy útil complementarlo con un tratamiento familiar, porque no solamente la persona que lo padece está en una situación que no sabe cómo orientar su problema, sino que la familia a menudo sufre
no saber qué hacer y cómo manejar y cómo dirigirse al problema. ¿Siempre es necesaria la medicación? Sí, la medicación siempre es necesaria porque ya hemos comentado que es un trastorno biológico y por tanto si no vences, si no resuelves el sustrato biológico, la causa real, es imposible resolver el problema por más que la psicoterapia es eficaz. Y también es importante que ese tratamiento se produzca cuanto antes mejor. Si la enfermedad como promedio debuta entre los 14 y 16 años, si haces el tratamiento a los 16 años, mucho mejor que si esperas a los 26. Cuanto antes hagas el tratamiento, mejora será el pronóstico a medio y a largo plazo. Bueno, ahí nos quedan gracias por el video, Felipe, ahí nos quedan algunas inquietudes frente al video, muchos temas a rescatar. Y la terapia, psicoterapia, teoterapia, todo lo que están trabajando en la institución y en la fundación es para apoyar y fortalecer ese proceso como tal. Entonces, ahí nos queda claro, obviamente, el camino y en muchos casos sí rescato que entre más se pueda atender a tiempo, sería mucho mejor. Pero también es válido, no solamente, y hay personas que ya de hecho, por este trastorno, ya han sido medicados, deben ser medicados y deben trabajarse a tiempo. Y eso es lo que hacen todas las fundaciones, darte herramientas a ti, porque a veces vienen esos pensamientos, nosotros decimos maquinaciones en la fundación, donde no puedes controlar. Y por eso muchas de nuestras acciones, y más por el consumo de sustancias psicoactivas, fueron incontrolables, se desbordaron y llevaron a ocasionarnos muchos problemas en nuestra vida. Entonces, ahí queda la inquietud, lo que ustedes hayan rescatado del video, Yo tengo unos 5 o 6 apuntes del video muy interesantes que podemos nutrir y fortalecer, pero entonces le voy a dar la palabra aquí a Leonardo. Buenos días, ¿me escuchan? Se le escucha bien. Bueno, yo soy Leonardo Martínez Rodas, voy a cumplir 28 años sin consumir, más de 10.000 días sin hacerme trampa. El programa está muy interesante, el programa está muy alerta, y si tú no estás alerta, vas a seguir siendo compulsivo. Me explico. La compulsividad es el abandono total de mi vida, la compulsividad es el abandono total de todo. Dios por fuera, Jesucristo por fuera, un proyecto de vida por fuera, me irrespeto, no solamente irrespeto a los demás, sino que me irrespeto a mí mismo. Y ahí viene el problema de la compulsión, ¿no? ¿Qué pasa con las fundaciones? Muy interesante, ¿cierto? Las fundaciones tienen que ser la repetidera de la repetidera. Y ahora el psiquiatra lo decía, yo todos los días es lo mismo, ¿no? Y hemos caído en un error de algunos jóvenes que dicen, no, que es que eso yo lo escuché ayer, no, que es que eso ya lo vi. Y ya lo escuchó, ya lo vio y sigue repitiendo los mismos resultados, sigue cometiendo los mismos errores buscando resultados diferentes. De la compulsión también se puede tomar como, no tienes a Dios en tu corazón, no eres visionario, hasta los sueños los perdiste. Entonces la compulsión se abre la puerta porque estoy desenamorado totalmente de mi vida y yo tengo que colocarle un orden a mi vida. ¿Cuál es colocarle un orden a mi vida? Primero que todo, aceptar el primer paso. El primer paso es aceptar que la vida me quedó ingobernable. El segundo paso es pedir ayuda y pedir ayuda idóneas, porque muchas veces fuimos donde el vecino del frente y le contábamos cositas para que el vecino nos diera palmaditas en la espalda, ¿no? Entonces debo volver a encontrarme con mi responsabilidad, porque mi libertad yo la ejercí irresponsablemente. Mi libertad yo la ejercí irresponsablemente. Ahora yo debo volverme responsable. ¿Cómo me vuelvo responsable? Cumpliendo todos los días. Y ahí es donde usted choca o donde yo choco. Yo no quiero que nadie me mande, porque casi la gran mayoría de las personas que consumen son personas que chocan con la autoridad. La mayoría de las personas que consumen chocan con la autoridad. La mayoría de las personas. Y chocan con todo. Entonces es como volver a un inicio.
y no de cero, porque yo quisiera hablar de eso, porque el adicto no empieza de cero, el adicto tiene una vasta experiencia. Y la palabra basta es una sábana inmensa, basta no tiene fin. Entonces mira que tú en una fundación estás cometiendo los mismos errores, porque tú cuando estabas en primaria, en secundaria, hiciste esa terapia sentado en una silla de la mitad del salón hacia la pared. Vos estás repitiendo eso ahora, vos estás en una fundación con una silla desde la mitad para atrás. Entonces hay que sentarse al frente, hay que sentarse en la primera línea, hay que sentarse, hay que estar activo, hay que estar orando y meditando. Hay que orar es darle gracias a Dios y meditar es que alumbre mi camino. Y debo de hacer caso, ¿a quién en este caso? A los profesionales de una fundación. Y es repetitivo, porque si no es repetitivo no vas a salir de la compulsión. Debo enamorarme de mí mismo, porque cuando yo me respeto, cuando yo me amo, no consumo. Así de sencillo. Cuando yo me respeto y cuando yo amo, yo no tengo compulsión. Cuando yo tengo a Jesucristo en mi corazón, no tengo compulsión. Tengo que volverme una persona activa, una persona no madrugando a las 2 de la tarde pidiéndole a la mamá el desayuno y el almuerzo. ¿Cómo te parece? Quiero ser empresario y quiero ser el dueño de mi vida. Pero ¿cuál dueño de cuál vida? Si no tengo vida, porque me separé totalmente, entonces tengo que volver a los inicios. Que yo hablaba ahora, que tú no empiezas de cero porque tienes una vasta experiencia. Entonces te encuentras que estás cometiendo los mismos errores, buscando resultados diferentes en cualquier fundación, como se llame, o en tu vida misma, porque tu vida es la fundación, tu vida es el trabajo, tu vida es tu madre, tu vida son tus padres, tu vida son tus hermanos, tu vida es la sociedad misma, tu vida es la parte educativa laboral, tu vida es la parte psicoafectiva, tu vida es la parte judicial, tu vida es la parte educativa laboral. Entonces, el retirarme de esto, el no querer saber nada, pasa a otro tema que se llama el pobrecito. Todo mundo me engaña, nadie me quiere, nadie me entiende. Yo soy un gusanito, mamá, ¿será que yo soy adoptado? Y entonces me pongo en esas circunstancias. Entonces, ¿cuál será la idea de pedir ayuda? Porque la vida me quedó grande. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar no de cero, tengo que empezar a cuadrar mi vida. ¿Cómo empiezo a cuadrar mi vida? Con esos gritos, entre comillas, de un terapeuta, con esas situaciones repetitivas todos los santos días, porque ya no te bañabas, porque ya no tenías ganas de vivir. ¿Y cómo recupero eso? Pues una cotidianidad, un diario vivir. Estás haciendo el diario vivir y recuerda que esto es de los defectos del carácter. Eso es de los defectos del carácter, porque muchos llegan a ser psicólogos a la fundación, a fijarse en los demás, llegan a una fundación y se olvidan de que han violado a su madre en una forma literal. En una forma literal has violado a tu madre y a la vida misma. Entonces, ¿cómo estás de amor? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás en la parte social? ¿Cómo estás en la parte educativa laboral? ¿Cómo estás en la parte judicial? ¿Cómo estás en la parte psicoafectiva? Entonces, mi vida empieza cuando yo pido ayuda y la compulsión empieza a ceder. Bueno, ya escuchamos que hay unas compulsiones que necesitan medicina, ¿no? Estos se llaman pacientes duales, doble diagnóstico, que tienen doble diagnóstico, que no solamente consumen, sino que también tienen unos procesos psicológicos para sacar adelante. Entonces yo quisiera como tocarte tu corazón y decirte cómo estás contigo mismo, porque la compulsión no es de tu compañero, la compulsión no es de tu pareja, la compulsión no es de tu familia, la compulsión es tuya. Y entonces ¿cómo la estás asumiendo? Porque todo lo rebotas, todo te parece aburridor, pero no te pareció aburridor sentarte en un parque 8 días o sentarte en una esquina a soplar y eso no te parecía aburridor, ¿cierto que sí? Eso no te parecía aburridor. Entonces hay que mirar ese orden de ideas. Yo cómo quiero ir a la universidad si no he podido curar mi vida. Yo cómo puedo pretender conseguir una niña bonita para quererla
si no me amo a mí mismo? ¿Cómo hago ahí? ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo estás de responsabilidad? ¿Cómo estás de amor? ¿Cómo estás de sentido de pertenencia? Porque hay que tener sentido de pertenencia con la vida misma. ¿Qué es tener sentido de pertenencia? Pues amarme a mí mismo. Y como ya me amo, ya amo a mi familia. Y como ya me amo, ya me porto bien en la parte social. Y como ya me amo, pues, ya puedo de pronto ejercer, si se puede decir, una responsabilidad en ese gran escenario que se llama vida. Porque la vida contigo se ha portado súper. ¿Tú cómo te has portado con tu vida? Entonces, si queremos hablar de compulsión, pues hablemos de compulsión. Gracias, Matías. Gracias a todo este programa tan bonito que me permite expresar. Quiero decirles que los quiero mucho, que los amo mucho. Entonces, yo ahí cedo la palabra y gracias por escucharme. Estamos QAP y estamos con Dios. Gracias. Gracias, Leo, también por tu aporte, por lo que dejas. Obviamente aquí intentamos integrar personas que han vivido, que tienen el conocimiento. Yo personalmente sé que debemos articular, pero pues yo siempre postulo y siempre digo, a mí me gusta no solamente hablar de rehabilitación, quizá no soy el más experto para hablar de rehabilitación, pero me gusta mostrar la rehabilitación y la muestro con mi propia vida. Y cuando hablamos de mostrar la recuperación con nuestra propia vida, nos ha tocado a nosotros esforzarnos y aún de manera indirecta hemos trabajado muchas cosas. Entonces vamos aquí a mirar, dice, ¿qué es la compulsión en las drogas? Dice, el individuo experimenta compulsión o deseo intenso por consumir. No sé si alguno de los aquí presentes les haya pasado que tenga el deseo intenso por consumir sustancias psicoactivas. ¿A alguno le ha pasado de pronto o no hace referencia al contexto de nosotros? Si se supone que somos fundaciones de rehabilitación, ¿alguna persona ha tenido ese deseo intenso? ¿Ah? ¿Cómo dicen? ¿Harto? Bueno, entonces vamos a aterrizarlo. ¿Por qué ahora no somos compulsivos? Porque yo le digo, y le mentiría a usted al decir de que en algún momento, en algún contexto, en alguna circunstancia, en algún problema, en alguna dificultad, en alguna alegría, no se le pueda pasar a usted el pensamiento de consumo. El pajarito, dice desde el enfoque terapéutico, el pajarito de la ambivalencia va a rondar tus pensamientos. Él va a pasar por allí. ¿Por qué? Porque tenemos todavía rutas en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, que todavía van a mostrar eso. Tenemos una memoria. A usted no hay un programa, no hay cómo conectarle unos cables aquí donde en su cabeza, no sé si fuera por aquí o por aquí, normalmente muestro acá como las películas de Matrix. O sea, no le abren aquí la CPU aquí, yo no sé por qué no lo hacen aquí, sabiendo que aquí está el frontal, sino que en Matrix lo ponen por acá, o en algunas películas, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos borrar la memoria. No podemos esas ventanas desprogramarlas del todo. El problema es que no somos compulsivos. Hay pensamientos, correcto, hay pensamientos y hay ideas. ¿Por qué no hay compulsividad? Porque usted ya tiene herramientas, ya tiene los recursos de romper ese patrón de conducta. Y en algunos momentos, durante el tratamiento, antes del tratamiento, pues es evidente que a las personas siempre iban a tener esos deseos de consumo. O sea, iban a venir esos pensamientos donde la persona todo giraba al torno al consumo frecuente de estupefacientes, ¿ya? Y en muchas personas está ese deseo intenso de consumir drogas, de consumir sustancias psicoactivas. Pero mire aquí, usted para toda la vida puede tener el pensamiento, pero como ya no hay compulsividad, usted ya tiene cómo manejar eso. Pero cuando ya usted se le sale de control, cuando usted ya no puede controlar eso, cuando ya eso es repetitivo, incontrolable,
pues obviamente ya lo único que lo calma y lo único que hace que ese pensamiento se disipe, como le mencioné ahorita, es el mismo consumo. Entonces, mire lo que dice aquí. El individuo experimenta compulsión o deseo intenso de consumir periódicamente, ojo, para experimentar un estado afectivo agradable. O sea, que cómo se sentía la persona, cómo estaba la persona cuando experimentaba no el pensamiento, sino que su pensamiento lo llevaba a consumir repetitivamente. ¿Por qué lo hacía? Para experimentar un estado afectivo agradable. O sea, que cómo se sentían las personas con el consumo. Agradables. Agradable, feliz. Elegante. Elegante, tremenda frase allí con el elegante, ¿oyó? Claro, la persona se sentía bien. Emocionalmente no había frustración, bien, chévere, sistema de recompensa, dopamina, bien. Euforia. Todo lo que se pueda derivar, y aquí yo sé que hay magíster, aquí hay personas especializadas en el tema, pero entonces esa persona, además del consumo, si usted logra, dice, para experimentar un estado afectivo agradable, placer, bienestar, euforia, sociabilidad. Entonces la persona entraba y ¿cómo quedaba? Tranquilita, relajado, chévere, bacano. Yo no me imagino, y perdónenme que yo sea un poco como realista. Usted me va a disculpar. Si quiere intervenir, me dice, y si quiere dar el aporte, me dice, no hay ningún inconveniente. Pero vos te imaginas a alguien que mientras está en el consumo esté de un mal genio. O sea, alguien, voy a tratar de ser como lo más realista, y si algún actor me ayuda, alguien con la pipa, con el bareto, alguien dándole uña, alguien sabe qué es darle uña. Nosotros tenemos unos cursos de le llamamos pipología, de carramanía. Eso lo vamos a ampliar y lo vamos a ver si los postulamos con el SENA. Porque son esos pensamientos, y aquí de hecho me escribe Harold, psicólogo clínico, es una consecuencia de la conducta, la compulsión, derivada de unos múltiples pensamientos instructivos, o sea, ya hay obsesión. Y ahí yo lo decimos en términos, cuando usted se le metía algo en la cabeza, perdóneme que sea muy claro, ¿quién podía sacarlo de allí? Nadie. Nadie. Cuando ya hablamos del consumo como tal, ya hablamos de la adicción como tal, porque es lo que nos hace sentir bien, experimentar un estado afectivo agradable, placer, bienestar, euforia, sociabilidad. Entonces yo pienso en un momentico, ¿cuándo ha visto usted a alguien en la olla consumiendo con la pipa, con la marihuana, con el perico, con la heroína, con las pepas, con el tusi, disgustado? Ligado. Cuando ya le va a acabar. Cuando ya se iba a acabar. Ya le va a acabar. Nunca. Iba a acabar. No, vos te imaginas a alguien con 2 bolsones, con 2 rocas, con merca, con plata y disgustado. Zona de confort. No, hermano, o sea, voy a ilustrar. ¿Cómo es posible, hermano, que tengo 3 bolsas nomás, hermano? 3 bolsas, 3 bolsones. ¿Ah? O sea, esa persona en ese momentico está experimentando placer. Yo no me imagino a alguien prendiendo la pipa, pegándose ese viajado, carramaneado. Perdóneme, yo trato de ser lo más realista posible. A veces se lo digo a los padres no saben cómo se transforma su hijo. O
Los padres ven llegar a su hijo a la casa, ven dormir a su hijo en la casa y dice, por fin llegaste tarde, pero llegaste, hijo mío, a las 3, 4 de la mañana. Y su papá lo ve que entró al cuarto y descansa, pero el papá no sabe dentro de esta compulsividad cómo su hijo se transformó. Yo le digo así, perdón, se transforma. Porque cuando está en el consumo activo como tal, cuando está en el consumo activo, así hayan personas que ya aún desde la parte fisiológica parece que se fueran a desdoblar. Yo hace poco hice un video en Cali, en Sucre, por consumo de heroína. Y un muchacho casi que no podía ni hablar, era así, y así no puede ni hablar, ¿ya? Entonces yo me imagino a alguien madreando mientras prende la pipa. Mientras se manda ese carrazo es en el término, en el argot popular, cuando la persona coge y la pipa y lo consume. Después abriremos un tema donde preguntemos eso, donde qué hacen con el papel Reynolds. Yo le decía a unos padres en estos días, ¿por qué su hijo pelea el papel Reynolds de la chocolatina? ¿Por qué su hijo pelea el papel Reynolds de los vasitos de yogur? Ese que es más gruesito de los de yogur. Y entonces la mamá dice, el hijo le dijo, ay mamá, todos los empaques de yogur del papel Reynolds, me los guardas, por favor. Y una mamá muy contenta llegó y dijo, ay hijo, ahí te tengo ya almacenado 25 tapitas de papel Reynolds. Porque yo te quiero mucho, entonces te tengo guardado 25 papelitos Reynolds, hijo mío. Pero la mamá, por desconocimiento, los profesionales saben de la salud mental que el problema es desconocernos. Si yo empiezo a alimentar y si yo no tengo los recursos, o sea, yo le digo a los muchachos, ¿por qué somos muy estrictos? Y yo personalmente, como Matías García, soy una persona rehabilitada también. Le doy gracias a Dios y a las personas y a los profesionales que me rodearon y que me ayudaron a salir de mi problema. Pero yo le decía a los muchachos, yo soy más que compulsivo, obsesivo, no sé qué sigue de allí, tendré que consultar qué sigue de allí, pero yo le llamo un carramano, o sea, yo no puedo abrir la puerta, porque esa compulsividad, esa obsesividad, yo no sé qué sería más que trastorno, o sea, yo sí soy una persona que como me conozco, sé cómo abordar el problema aún con mi propia vida. Yo le digo a los muchachos, yo no puedo ponerme a jugar a la recuperación. Yo no puedo ponerme a inventar a que voy a estar en la fundación y no voy a adquirir las herramientas porque esa compulsividad me deja, mejor dicho, repetitivamente en el consumo. O sea, yo soy de los que yo le digo a los muchachos, o sea, nos consumiríamos todo. Hasta la sombra propia de nosotros, la ropa, los bienes materiales, la familia, perderíamos todo. Pero en ese orden de ideas, sí ve que las personas buscan dentro del consumo experimentar esa sensación agradable de placer. Yo le digo muchas veces a los chicos que están en proceso y que están en rehabilitación, por eso muchos vuelven a los mismos patrones de conducta y por eso esa compulsividad en sus pensamientos, o sea, los lleva nuevamente a repetir las mismas acciones porque allá no te ponen problema. Nadie va a estar bravo prendiendo la pipa, perdóneme. De hecho, usted ve que mientras la van a prender, supongamos que aquí hay una pipa y mientras la van a prender, no sé si me alcanzan a ver las cámaras y sí, porque hay deseo, hay placer allí. Allá nadie te va a incomodar. Y yo lo voy a traer al contexto. ¿Por qué a los muchachos en el proceso les incomoda todo? Les incomoda la orientación, les incomoda las pautas de ayuda, les incomoda lo que hacen los profesionales, los terapeutas, los líderes. Sea cual sea el enfoque de la fundación, espiritual, terapéutico, clínico, las herramientas que te dan a ti. Entonces ahí yo quiero validar que en esas fundaciones que salvan vidas,
en esas instituciones llamados centros de rehabilitación y como los quieran llamar, otras personas los llaman de manera muy despectiva, antro, lo que sea, te están dando herramientas y que no hemos hablado de tratamiento para que tú puedas romper a veces eso, porque usted cuando tenía la compulsividad, pensamientos, y podía venir su mamá y podía decirle, venga, hijo, cambie, hijo, no lo haga, hijo, se está destruyendo. Yo he colocado el ejemplo de la mamá que se enferma por su culpa, mire que estoy enferma, que por su culpa me va a dar un paro cardíaco. Nadie te podía frenar. Y vamos a darle la palabra aquí, por aquí está Freddy Arias, dice, y cuando la persona consume, se libera de lo que lo frustra, dice, o liberarse de un estado afectivo desagradable, timidez, estrés, náuseas, vómitos, calambres. Usted no ve que cuando la persona ya no es tímida, la persona después del consumo ya no presenta la misma conducta. Es más, de hecho, muchas veces habla más de la cuenta. Parece el abuelo que toma trago, la persona que nunca se le oye la voz, pero cuando está condicionado por un psicoactivo, ¿por qué habla más? Ahí sí expresa, ahí sí habla, ahí sí dice, ahí. En estos días me decía alguien, en estos días en una reunión que se pusieron a tomar y todas las personas terminaron expresándose las verdades. ¿Por qué pasa eso? Por eso es importante la terapia. Por eso es importante aprender a darle manejo a cada una de esas áreas. Entonces, en ese ejercicio, pues vamos por ahí está Freddy Arias, ya vamos a seguir con los aportes. No se le escucha, active el micrófono, pastor, el micrófono. ¿Se ve bien? Activémosle el micrófono. Activémosle el micrófono. Ahí ya. Lo tiene activado, pero no se le escucha. No se le escucha a Freddy Arias. No se le escucha. Apóstale el micrófono. No se le escucha a Freddy Arias. El audio le está jugando una mala partida. Freddy Arias. Está bien conectado, pero es el audio. El audio le juega una mala partida. Hola, hola, hola. Sí, señor. No, el audio le juega. Bueno, continuemos aquí con los aportes. ¿Pueden continuar con los aportes? Buenos días, apóstol. Bueno, mi aporte frente a la compulsión es que es la representación de la ansiedad que aún no controlamos. Hace parte de las áreas que por rebeldía no queremos trabajar, las cuales envuelven reservas de consumo. Las vemos generalmente en la comida.
acá en la fundación y afectan nuestro entorno. Llegamos a generar malestar, al no saber manejarla, pues aceleramos nuestras actitudes sin tener en cuenta a los demás y las herramientas que nos brindan, haciendo que nuestro tiempo no tenga ningún valor. Allí es donde el proceso puede desarrollarse o estancarse, de acuerdo a las actitudes y a lo presto que estemos para dejar controlar cada área de nuestra vida. Trabajamos nuestras emociones y con ellas la parte almática, llevándonos a tener actos que no afecten a los demás y que me hagan surgir, así como contribuir al grupo que me rodea. Lo contrario de la compulsión es el dominio propio, lo que nos lleva a trabajar en nuestras capacidades del carácter. Y nuestra obediencia es ejercitada cuando nos dejamos llevar por este efecto obsesivo compulsivo. Lo que me trajo a mí acá fue esa compulsión y ese descontrol, esa anomia que controlaba mi vida, que han trabajado formando en mí la paciencia, la obediencia con afecto y manejando los espacios para el fortalecimiento de mi carácter, formando un espacio de firmeza, alejando la compulsión de maneras coherentes y firmes, obteniendo herramientas como la aceptación, la integración de nuestras familias de una manera responsable, obtener la capacidad de discernir cuando estamos cayendo en estos comportamientos compulsivos que son evidentes. En ocasiones, aceptar una medicación para nuestro bienestar puede llegar a ser una solución. Y esta pregunta debe volverse primordial para nosotros. ¿Cómo estoy conmigo? Ese es mi aporte apostólico. Gracias, Daniela, muy válido, chévere que lo puedan expresar. No sé si allí ya Freddy Arias ya puede. ¿Ya me oyen? Súper bien, dale de largo. Bueno, buenos días para todos, bendiciones, les bendigo en esta mañana. Yo quiero partir de una palabra que diste acá en la Fundación Apóstol y que hoy la estuvimos acabando de profundizar un poquito más. Yo creo que la restauración tiene que partir desde el punto de vista teo. En Jeremías 1:5 la palabra dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Sí, yo creo que para nosotros poder dar inicio a una nueva vida, a una nueva, digamos, una nueva vida con una nueva conducta, con una nueva manera de ver las cosas, con una nueva manera de oír las cosas, nosotros tenemos que retrocedernos, hablándolo en términos teo, a lo que dice el Señor acerca de nosotros. Dice que Él, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía y ya tenía el propósito trazado. Nosotros escasamente sabemos que venimos de una madre, pero de ahí para atrás no conocemos nada, y esa ignorancia es la que ha hecho que en nuestro corazón hayan sido plantadas cosas que no nos dejan ni ver, no nos dejan oír y no nos dejan caminar como verdaderamente debemos caminar. Me gustaba mucho esa prédica que diste, porque cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le dice: yo te he puesto por profeta a las naciones para arrancar, para destruir, para derribar, para asolar. Y es precisamente eso, ¿no? Yo creo que en nuestro corazón han habido muchas conductas arraigadas, y no hablando solamente de la droga, porque es que la droga es prácticamente una de las consecuencias de nuestra mala conducta.
¿sí? De cosas que vienen arraigadas en nosotros y que, como dice la palabra, Dios pone a hombres en este tiempo, en este caso puso al profeta Jeremías, pero eso sigue avanzando ahora con nosotros. Dios puso a hombres como a usted, que lo puso allí en Proyectando Generaciones, para que a través de lo que Dios ha hecho con tu vida, a través de lo que has recibido de Dios, seas un instrumento para, precisamente para eso, ¿no? Arrancar, destruir, derribar conductas erradas que vienen muy arraigadas en el corazón del hombre y que establecen estilos de vida incorrectos, y que esos estilos de vida incorrectos arrojan unos resultados, los cuales pues nos han bajado, nos han tumbado la autoestima, el amor propio, y han hecho de nosotros como si fuéramos personas inservibles. Pero hay una buena noticia, ¿sí? Y es que dice la palabra, apóstol, que Dios nos ha puesto sobre naciones y reinos para eso, para plantar y edificar. Y una de las cosas excelentes que yo veo a través de Azofuté, con la parte Teo, ¿sí? Y con la parte que nos toca hacer a nosotros como teos que somos, y es precisamente eso que nosotros queremos empezar a plantar, queremos empezar a edificar en la vida de cada persona que tenemos en nuestras instituciones y fuera de ellas, las familias que nos escuchan. Es plantar y edificar nuevas cosas, pero me llegaba algo. Cuando se habla de arrancar, destruir, derribar y asolar, pues eso nos da una idea de que a la persona que se le van a quitar cosas le va a doler. Y es que cambiarle el comportamiento, cambiarle la manera de pensar, cambiarle las conductas a la gente, humanamente eso no es posible. No es posible, porque eso fue algo que plantó, ya lo sabemos, el diablo en el huerto del Edén. Él plantó y edificó en nuestro corazón cosas que van en contra, no solamente de Dios, sino que van en contra de nuestra voluntad buena. Esa voluntad que en el fondo anhela no ser ese drogadicto, anhela no ser ese indigente, esa voluntad que anhela cosas de ir a una universidad, de vivir una vida en sobriedad, de ser un buen hijo, un buen hermano, porque yo estoy seguro que en el fondo del corazón de cada persona, allá en lo muy profundo de su corazón, está el deseo de las cosas buenas, pero como nos implantaron otro chip, digámoslo así, entonces me parece que cuando empezamos a intervenir en esto de arrancar, siendo usados por Dios con la palabra, lógicamente a las personas les cuesta renunciar a sus conductas porque eso ha estado allí muy arraigado, porque eso es algo que se ha convertido como en un tesoro, como algo muy valioso que nos quieren quitar, y es allí donde entramos a sufrir, y es allí donde no queremos, y es allí donde nos frustramos, y es allí donde queremos pensar que estamos encerrados, y es allí donde pensamos que es mejor volarnos, y es allí donde pensamos que estamos perdiendo el tiempo, y es allí donde vemos a los líderes como enemigos, y es allí donde vemos al pastor como enemigo, y es allí donde vemos tantas cosas incorrectas. Y se cumple la palabra que dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y termino con esto, apóstol.
y aún viendo evidencias a través de tu vida, a través de la vida del pastor Ricardo, a través de la vida de muchos hombres que hemos sido restaurados de esa vana manera de vivir. Aún viendo eso en nosotros les cuesta ver y les cuesta creer que ellos también no solamente van a llegar donde nosotros hemos llegado, sino que la promesa está de que van a llegar más lejos. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero ustedes se quedan y ustedes van a hacer mayores cosas, porque yo ya me voy con el Padre, ¿sí? Y yo sí creo que nosotros, apóstol, y termino con esto, estamos levantando en este tiempo una generación que aunque la maldad está abundando, la gracia va a sobreabundar sobre ellos. Y estoy seguro de que estos jóvenes de este tiempo van a tener una unción, diría yo, especial para ir más allá y para lograr cosas más grandes que las que de pronto nosotros hemos logrado. Y hacia allá es donde tenemos que apuntar. Pero tenemos que darle lugar a que nos implanten la palabra, porque dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Yo bendigo a Sofuté, bendigo este espacio que tenemos, porque creo que este espacio es el más importante que todo el resto de lo que se hace dentro de la fundación. Yo creo que estos espacios donde tocamos los temas concernientes a nuestra vida son los temas a los cuales toda nuestra atención debe estar 100% puesta en estos espacios de bendición. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor, por el aporte. Obviamente, pues usted ya también tiene años en este tema de las adicciones. Y esa es la idea, fortalecernos en un espacio en bloque que podamos seguirnos sanando entre todos y ayudando entre todos. Ya el tiempo se nos está yendo, no sé, por allí levantó la mano también Cambia tu Vida, si nos va a dar el aporte o si los dejamos para el miércoles. Y el miércoles entramos con toda, cómo nos va el miércoles y podemos una semana más tocar el tema. Entonces, no sé qué nos digan, si ahí están listos en Cambia tu Vida. Levantaron la mano. Dígame, apóstol. ¿Sí me escuchan? Sí, mijo, ahí se le oye. Dale, mijo, sí se te oye. Buenos días Buen día, para mijo. todos. Cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Torres. Respecto al tema de las compulsiones, pues yo creería que, o sea, muchas personas tienen ese comportamiento repetitivo. Muchas personas tienen ese comportamiento y no se dan cuenta. De pronto, cuando está el problema avanzado, como decía mi líder Felipe ahora rato, nos damos cuenta del problema cuando ya está avanzado, cuando el daño ya sentimos el daño, pero no reconocemos el problema comenzando, ¿no? Por eso estamos aquí en la fundación, donde nos dan unas pautas, unas herramientas que nos ayudan a identificar estos patrones de conducta para nosotros trabajar en ello. Por eso para mí es importante que llenemos la parte espiritual. Esa parte espiritual que tenemos vacía, es necesario llenarla. Debemos respetarnos y amarnos cada uno de nosotros para que esto nos ayude a mejorar todo esto. Ese era mi aporte, mi apóstol. Mijo, muchas gracias, muy válido su aporte y resalto también, pues como todos los aportes muy valiosos y la entrega que nos dan ustedes desde su vida, desde su corazón. Muchas personas no lo identifican,
esto es habitual, esto es diario, esto es continuo, esto es repetitivo. Hay compulsión hasta por querer abandonar el proceso, querer fugarse de la fundación, porque eso es todo el día, y en algunos casos también nos preguntaban aquí en el en vivo, en el Facebook, y en algunos casos de la compulsión llegamos a la obsesión. Nos obsesionamos y ya vamos a mirar, hay muchos tipos de compulsiones en muchas áreas de la vida, sexual, afectiva, vamos a ilustrarlos y cerramos con esta idea que nos habla el compañero aquí. O sea, muchas personas no lo identifican. Yo le digo la verdad, yo le digo a los muchachos, a veces en mis términos un poco bruscos, yo les digo, yo soy un carramán. Por eso las herramientas las hemos aplicado bien, las llevamos con mucha disciplina, con mucha honestidad, con mucha seriedad, porque usted abre la puerta un poquito, sigue, no busca la ayuda, no busca la ruta de salida, y vuelvo y le digo, o sea, unos obsesivos, compulsivos frente al consumo de sustancias psicoactivas, y eso entonces nos ha traído o nos trajo problemas en su momento. Lo ideal es que podamos fortalecernos, identificar y conocer, porque esa compulsividad está latente en el diario vivir de la fundación. Esa compulsividad a veces en los temas familiares, en los temas de llamadas, en los temas de visitas, a veces hasta no consumir, no descansamos, hasta no consumir y lo vamos a plantear a veces también. En la familia pasa, y es algo que hay que abordarse de familia y que posiblemente hay rasgos hereditarios allí. Entonces, agradecer por las personas que se conectan, las personas que nos escriben en el Facebook, que nos pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas, si necesitan otros espacios donde los podamos atender. O sea, lo ideal es fortalecer un poco este grupo de apoyo y que podamos interactuar. Queremos abrirlo a muchas personas, no queremos quedarnos nomás nosotros, sino que lo que nos sirvió le pueda servir a muchas personas. Entonces, familia, el tiempo 9:35 de la mañana. Nos vemos nuevamente el día miércoles, el próximo miércoles a las 8 de la mañana. La conexión es por el en vivo en Facebook Live. Algunas personas que intervienen por el tema de la plataforma y todo, pues se les enviaría un link. Pero ahora la conexión y el contacto pues va a ser por el Facebook. Muchas gracias, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Gracias a los que aportan, gracias a los que se conectan, a los que están presentes y a los que tienen la intención de mejorar continuamente. Un abrazo muy especial para todos. Feliz resto de día. Vamos a dejar la intervención del día de hoy hasta aquí y nos encontramos en un nuevo espacio el día miércoles. Lunes y miércoles tenemos una cita aquí en la Escuela de Sabios. Muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Vamos a terminar el en vivo el día de hoy.